En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy martes 2 de abril, un día muy importante para todos nosotros. Y yo recuerdo y le comentaba recién a tanto a Hugo como al invitado, les comentaba que en el año de Malvinas, nosotros yo militaba en el PCT y estábamos haciendo campaña para juntada de ropa, juntada de insumos dentro de los colegios secundarios. Todo muy contradictorio. La gesta de Malvinas era algo muy sentido y es algo muy sentido para todos nosotros, pero también venía de la mano de un gobierno que secuestró, torturó y hizo desaparecer a nuestros más queridos compañeros. Me acuerdo una consigna que era limadura, limadura, apoyamos las Malvinas pero no la dictadura. Y así aparecimos en la CATE. Y todo esto tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Esperamos que este programa sirva para mantener viva la memoria en el mejor sentido. No en el sentido contradictorio, sino en el sentido de la reivindicación que todos tenemos como argentinos y que todos sabemos defender, ¿verdad, Hugo? ¿Verdad, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches, antes que nada. Bueno, vos diste en el clavo, mantener viva la memoria, 36 años de aquella triste guerra de Malvinas, 36 años en donde transcurrieron un montón de cosas, pero también, además de la memoria, tenemos que mantener viva la actualidad, Claudio. Empezamos abril y como cada mes en nuestro país hay aumentos. Aumentaron los combustibles, lo hizo Shell en estos días, el lunes precisamente, aumentó un 10% y la empresa estatal YPF hizo lo propio con un 5%. Con lo cual, bueno, ya estamos hablando de que se va a disparar todo, como pasa cada vez que aumenta el combustible. Y hay que decir, Claudio, en estos últimos 15 meses, los combustibles, naftas y gasoil, aumentaron 14 veces. ¿Sabes cuál es la idea? Casi una por mes, ¿eh? Viene en un promedio bien el gobierno. La idea es un 50% más. Llevarla a $1,50 aproximadamente. Mira, si llevan a eso y te aumentan el sueldo en ese proporcional, no habría problemas. No, pero también, lo importante es el dólar acá. Claro, pero tenemos que agregar por eso, digo. Porque además de esta devaluación que tuvimos en marzo, esta devaluación, gran devaluación, más del 10%, va a aumentar el gas. El gas que al final de su mandato, Cambiemos, va a dejar un incremento de 2.300% de aumento. Eso es un agorero. No lo vas a pagar ahora, lo vas a pagar después. Pará. Vas a pagar el 10% ahora en la boleta de este mes, pero el 9,1%, que en total las empresas van a aumentar 19,1%. Vos vas a pagar el 10% ahora. El 9,1% lo va a paliar el gobierno hasta diciembre con 4.500 millones de pesos. Va a invertir 4.500 millones de pesos en campaña, porque esto no es que dicen, bueno, vamos a cuidar el bolsillo de todos los argentinos, vamos a subsidiar como se hizo mucho tiempo en nuestro país. No, vamos a tapar la realidad con 4.500 millones de pesos. Sí. Y también te van a aumentar el subte. También puedes llenar el tanque. No, también puedes llenar el tanque y te ahorras unos pesos. Claro, un día. Sí. Un día. ¿Vos me querés creer que una cola en las estaciones de servicio, así me voy a ahorrar? Sí, el fin de semana las colas eran muy largas en las estaciones de servicio. Habla muy mal de nosotros. El fin de semana pasó una noticia que a Cambiemos lo preocupa mucho,
paliza en San Juan, Sergio Uñac, con todo el peronismo unido, 56% contra 32%, el candidato de Cambiemos. Mientras tanto, Mauricio Macri sigue diciendo que vamos bien. Las elecciones de San Juan, que son un termómetro, no quiere decir que sea incidente porque es el 1,2% del electorado, es una bofetada la realidad de Mauricio Macri, que hoy dijo que íbamos bien, no, ayer dijo que íbamos bien, pero bueno, los números de Mariana yo creo que son totalmente distintos a la realidad vamos del bien, pero en presidente. San Juan no. En San Juan y en ningún lado vamos bien. Sí, ni en San Juan ni en la Argentina en general. De lo que vamos a hablar hoy es del aumento de la pobreza y de la indigencia. El INDEC dio a conocer nuevos datos recientemente que son ya conocidos. El nivel de pobreza llegó a afectar al 32% de las personas en el segundo semestre del año pasado y la indigencia al 6,7%, o sea, 6,7% de las personas de este país no llegaron a tener ingresos que les permitan ni siquiera cubrir una canasta básica de alimentos. Claro. Estos son los datos que se han conocido, pero lo que traemos hoy para la columna es algo que muestra una situación aún más alarmante, que tiene que ver con que desde Cifra hemos podido diferenciar lo que es el tercer trimestre y el cuarto trimestre, que no es una cuestión menor porque sabemos que la crisis social se ha agravado aceleradamente a lo largo del año pasado y la verdad que cada mes que pasa vemos una situación peor. Creemos que lo que reflejan estos datos del cuarto trimestre que voy a mostrar ahora, que están en pantalla, hablan más de la situación actual incluso que ese 32% de pobreza que se conoció. O sea que no es real, el 32% es mayor. No es que no es real, sino que es un promedio de un semestre y como todos los promedios, hay cosas que muestran y cosas que no. Es un promedio entre un tercer trimestre donde, ya lo dijimos, había dado algo más de 28% el nivel de pobreza y un cuarto trimestre donde fue de 35,8%. Claro. Ahí si miramos este 35,8%, 16 millones de personas viven en hogares en situación de pobreza y es un aumento de 4 millones de personas respecto de un año antes. O sea, casi 1 de cada 3 argentinos. Exactamente. Más de 1 de cada 3, de hecho. Es un deterioro mucho más fuerte que lo que muestra el 32, que ya de por sí da cuenta de un aumento y por eso ha tenido la repercusión que tuvo. El 35,8 muestra una situación que es incluso peor que es la que estamos atravesando ahora. No, esto fue un error. No fue un error. En el caso de la indigencia, es decir, las personas que no llegan a tener un ingreso que cubra la canasta que es solo de alimentos, ni hablar del resto de las cosas, alcanza al 7,4% de las personas en este cuarto trimestre de 2018. O sea, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, el momento donde sabemos que continúa acelerando la inflación, como sigue hasta hoy, con los salarios que no alcanzan el mismo nivel y por lo tanto ingresos de las familias muy deteriorados. 7,4% de las personas, son 3.300.000 personas en esta situación y es 1.300.000 personas más que un año antes. De esto se trata la situación que estamos viviendo. Más de 4 millones de personas más en pobreza, 1.300.000 personas más en situación de indigencia respecto de fin de 2017. Y para terminar podemos ver también una perspectiva histórica de la que hablábamos en alguno de los programas pasados. Como el INDEC tiene una nueva metodología desde 2016, para tener estadísticas viejas hay que copiar esta metodología hacia atrás. Digamos, no son datos oficiales, sino reconstruidos copiando la metodología oficial. A través de la fórmula nueva que toma el INDEC, reconstruiste la pobreza muchos años atrás. Exacto. Ese gráfico que ustedes ven arranca en el año 2003. Con esta metodología, en ese momento hubiera sido de 60%. La pobreza, o sea, si la medimos como la medimos hoy, 60% de la población en situación de pobreza saliendo de la crisis de 2001-2002, desde ahí con un descenso muy fuerte, y ahí está resaltado el dato actual, el 35,8, y se puede ver que es el más alto de los últimos 10 años. Retrocedimos 10 años en el descenso de la pobreza con esta última crisis. Estás desenmascarando algo que Mauricio Macri dijo que había bajado la pobreza, nada más que ahora la fórmula era distinta, entonces totalmente otra mentira más.
Sí, hay bastante confusión en torno a las mediciones de pobreza, además de que hay distintos organismos o instituciones que a su vez tienen sus propias mediciones, pero parte de esta confusión tiene que ver con que durante los años del kirchnerismo, como venía siendo desde los años 80, se medía con una metodología y en el 2016 esa metodología se modificó, cambió la canasta de alimentos que se usa, cambió la canasta de consumo total y ahora todos los niveles están un poco más elevados. Pero más allá del nivel, la trayectoria es clarísima, ¿no? Y el 35,8 actual, cómo vuelve 10 años para atrás. Nos hacía falta esto, Mariana, y nos hace falta esto con todas las mediciones. Para que no nos digan, no, lo que pasa es que cambiamos la medición. Pero además, para cada uno de nosotros que está en la calle, que habla con la gente, que conoce qué es lo que está sucediendo, los datos que vos das coinciden con una realidad que es inocultable, ¿verdad? O sea, está bueno poder tener la fundamentación y además que además respalda lo que nosotros vivimos a diario en nuestros trabajos con la gente que nos relacionamos. Excelente trabajo, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Brillante, Claudio, los números. Y es momento de presentar a nuestro invitado. Nos visita Edgardo Esteban, periodista, escritor y excombatiente de Malvinas. En este día tan particular, bueno, nuestro homenaje hacia vos y hacia todos tus compañeros. Así que bienvenido al programa. Gracias y bueno, No, muchos recuerdos también de aquellos días, después de Malvinas, cuando empezaba a trabajar también como empleado y afiliado a FOETRA, ¿no? Nos comentabas que trabajaste en Entel. Sí, en Defensa 143. Ni bien saliste, pudiste encontrar trabajo rápidamente. Un refugio, sí, el trabajo. Había una política en ese momento por parte del Estado de poder dar una contención laboral, ¿verdad? Sí, y fuimos varios los compañeros que estábamos ahí en ese edificio y la verdad que fue importante para poder reinsertarte porque no fue fácil, ¿no? La posmalvinas en muchos casos fue tan dura como la propia guerra, ¿no? Cuando hablamos de que hay más muertes por suicidios que muertes por combate, la gesta de Malvinas que tanto hablabas y que tanto planteabas en tu historia y en tu anécdota también significó que había un triunfalismo que se diluyó cuando todo el tiempo estábamos ganando y el 14 de junio se dijo que se perdió la guerra y ahí la sociedad salió a repudiar y quiso prender fuego a la Casa de Gobierno, lo echó a patadas al dictador Galtieri y fue el camino hacia la democracia, ¿no? Si hubiésemos perdido esa oportunidad, si se hubiese ganado la guerra, quizás la historia hubiese sido otra. ¿Vos pensás que la guerra fue un factor? Yo recuerdo la movilización de la CGT del 30 de marzo. Del 30 de marzo, estábamos toda la central Talcahuano de Entel, estaba en Avenida de Mayo y 9 de julio. Se movilizó absolutamente todo el mundo, estábamos en dictadura. Salimos a resistir. Lucha y se van, bajo el lema. Sí, era lucha y se van. Y a los 2 días se invaden. Era claramente una maniobra distractoria. Pero con un costo grande, pero ¿no? Pero una animalada, ¿no? Porque creo que Galtieri estaba muy confiado del apoyo de Ronald Reagan y, como digo en la contratapa del libro, la guerra es un procedimiento por hombres que no se conocen, que se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, porque en definitiva ni Galtieri, ni Alexander Haig, ni Margaret Thatcher, que jugó y apostó políticamente para su continuidad, eso fue parte de su campaña electoral, y bueno, y el gobierno acá que estaba buscando justamente perpetuarse con la especulación de que iba a haber 3 banderas, de que no se iba a llegar a un conflicto bélico y no hubo un comando de conjunto de las Fuerzas Armadas, sino que cada fuerza tenía su propia estrategia dentro de Malvinas. Fue muy desmembrada toda la estructura, quizás especulando todo lo que iba a pasar. Sin duda que esa transición nos llevó a este largo camino de idas y vueltas, porque hoy tenemos un presente también muy complejo, ¿no? Donde hay un presidente que está desmalvinizando, al mismo tiempo que tenemos un gobierno británico que en el medio de la crisis del Brexit y planteándose qué va a hacer con ese territorio extracontinental que es de la Unión Europea, las Islas Malvinas, con un embajador que vive factanizando y que vive haciendo una campaña de penetración cultural desde lo que es la mirada del imperio, sin que el gobierno argentino diga y haga absolutamente nada, simplemente dándole las concesiones a los reclamos, no solamente del gobierno británico, sino hasta de los habitantes de las islas, y no llevándonos al eje central, que es la discusión de de la soberanía, como lo establece las Naciones Unidas a través de la Resolución 2065 desde hace 53 años y que este gobierno prácticamente ha regalado todo lo que tenga que ver con las islas.
Y cuando hablamos de las Islas Malvinas, hablamos por un lado del fervor y de la pasión y de la pertenencia que tiene el pueblo argentino, ¿no? No hay un pueblito hoy, por más pequeño que sea, que no esté celebrando o recordando sus héroes que están allá en las islas. No hay un equipo de fútbol que sus hinchadas no tenga una bandera o celebre, ¿no? Como parte de esa pertenencia, como los cantantes de rock que tienen su canción sí. o su homenaje a los excombatientes. Pero después está la cuestión es netamente geopolítica. Hay una base de la OTAN. Tenemos un territorio no de 2 islitas, sino de 3.900.000 kilómetros cuadrados, la mayor reserva vitícola del hemisferio sur, las reservas energéticas y particularmente petroleras que está trabajando intensamente el Reino Unido y ahora como necesita puertos cercanos para poder trabajar, recambiar el personal, por un lado se aparece estos tercer país, los vuelos por terceros países desde Brasil para facilitar la llegada desde Londres o de los países latinoamericanos y después lo que son los buenos negocios que está teniendo con Uruguay o con Brasil, no solamente con Chile, que ya hace años que lo está realizando. Después tenemos esa base, la más grande de la OTAN, la base de Moplissen, ahí en nuestras islas, que tiene un control de nuestro mar austral, pero también de los pasajes bioceánicos. Pasa algo en el Canal de Panamá. Con los nuevos barcos que tienen un calado que ya no pueden cruzar el Canal de Panamá, es fundamental esos pasajes que tenemos del Atlántico al Pacífico. Y el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido mirando hacia el futuro es el Pacto Antártico que se va a discutir en el año 2041. Ellos ya están trabajando, diciendo que en ese mar de la Reina Isabel, especulando, ellos dicen que son la ventana a la Antártida desde las Islas Malvinas. Pero si vos agarrás el mapa desde arriba de nuestro planeta, y mirás hacia el otro lado del continente blanco, con todas sus reservas de agua dulce, la más importante del planeta, alimenticias, energéticas, también de investigación científica, porque ya hay 40 laboratorios trabajando en la Antártida. ¿Qué países tenés como referencia? Australia y Oceanía, así que ya tienen un control del 80%, como ha hecho siempre el Imperio Británico. El imperio, es decir, mientras Estados Unidos, Rusia, China, Francia miran hacia el espacio, ellos siempre miraron hacia abajo, hacia conquistar el mar, hacia la tecnología, porque hay una estructura de radares en todo nuestro mar austral que es impresionante y que tienen un control y que uno se hubiese preguntado y se pregunta muchas veces por qué no dieron respuestas concretas con relación al submarino Ara San Juan, porque ellos seguramente tenían información clara de dónde estaba. Cuando vos lo planteás con todo ese sustento, se ve con claridad que el nacionalismo, la reivindicación, digo el nacionalismo bien entendido, la reivindicación geopolítica tiene que ver con cuestiones concretas y estratégicas, no solamente con una cuestión del sentimiento, sino también de la razón. Lo que se está haciendo es programando para el futuro. Y yo creo que no hay del todo una conciencia alrededor de esto que vos estás planteando, con muy buen detalle y muy buena información. ¿Sabés cuánta plata se recaudó de regalías pesqueras del año 83 ni idea. al 2015? Ni idea. 150.000 millones de dólares. Hoy las islas es el segundo lugar en el planeta con ingreso per cápita, $122.000 por ciudadano que se lo dan cash el Estado como parte de las regalías pesqueras y empiezan a tener más ingreso a partir también de lo que es la especulación de las regalías de las acciones de las empresas por el petróleo. Son 2.000 habitantes, hay 62 países, porque van a hacer plata, es un paraíso fiscal. Y si vos vas a la proyección, dentro de 10 años va a haber más ciudadanos nacidos de familia o de origen chileno que británico, porque la mano de obra va desde el continente, van muchos peruanos también, si van a trabajar, porque es un lugar que hay dinero y hay trabajo. Pero todo eso, que ahora dice el gobierno, vamos a discutir el tema del calamar. El calamar, que nace cercano a las islas, tiene su mejor para producir y para la pesca, así su mejor tamaño, cruzando la zona de litigio. Y ellos lo cortan antes, entonces ahora quieren tener un diálogo, una negociación para poder extender esa zona en los barcos que ellos le dan regalía pesquera, y este gobierno, como viene cediendo absolutamente todo, y fue ese pacto que se firmó en el 2016 entre los dos vicecancilleres Forador y Duncan, que les entregó todo, como fue el pacto de Roca en los años 30, sí. Me parece que estamos mirando un tema que no es una cuestión de Mauricio Macri o de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner o del que sea como presidente, es una cuestión de Estado. Y tendría que haber políticas de fondo, de Estado, por parte de nuestros legisladores, de nuestros representantes, para defender el tema de soberanía, más allá de nuestra pertenencia como país en la causa, porque realmente el retroceso que estamos teniendo es muy grave.
Claro, me parece que diste en un punto clave de esto que decís que es una cuestión de Estado y no una cuestión de capricho como lo pinta el gobierno. El gobierno parece que dice que es algo simbólico, que es un punto, solamente un punto estratégico Malvinas, y en realidad no. Hay muchos recursos naturales, muchos recursos propios del país, que me parece que ahí está el eje central. Pero además de como ciudadano, como ves esta entrega del territorio nacional, como excombatiente, ¿qué sensación te da esta del gobierno, por ejemplo, Marcos Peña el año pasado homenajeando a los soldados ingleses caídos, desprestigiando la bandera argentina en las Islas Malvinas como lo hace Mauricio Macri? ¿Qué sensación te da como excombatiente? Nosotros, nuestro colectivo, hoy fuimos a la mañana a cantar el himno a la puerta de la Embajada Británica, porque el embajador Mark Ken es un personaje que mediático, saca fotos con periodistas, va a los estadios de fútbol, todo glamour, auspició el premio FOPEA para dar la mejor investigación periodística, vino del gobierno británico y de la Embajada de Estados Unidos. Es inadmisible eso, sí, ¿no? La ética o la élite periodística. Le da becas a estudiantes universitarios para que vayan a las islas a estudiar idioma, pero tienen que hacer una tesitura hablando en inglés y hablando de las Islas Falkland. Y no hablando de nuestras Islas Malvinas. Y los estudiantes lo hicieron, estudiantes de universidades públicas, de la UBA, de la Universidad de San Martín. Y vos decís, es decir, no hay una conciencia, una responsabilidad, es decir, porque está bien, está el 2 de abril, celebramos, conmemoramos aquel momento, pero la causa tiene que ser una cuestión cotidiana, porque como lo planteaba antes, tiene que ser una política de Estado que va más allá de lo que nos pase, porque obviamente que hay una generación que está y tiene la guerra lejana, y está bien, porque es parte de un pasado que hay que analizar, que hay que hablar, que hay que visibilizar, por los mismos errores que vos decías y que uno siente que fue parte de la dictadura cívico-militar, porque hasta a los propios organismos de derechos humanos les costó entender que Malvinas era parte de esa dictadura, de ese momento complejo de la Argentina y de ese uso político justamente por ese fervor patriótico. Ahora, hay que trabajar para mantener ese fervor, ver los errores cometidos, para no volver a repetir los errores del pasado, pero sí trabajar en lo que significa una política de Estado, porque nosotros no estamos haciendo nada a nivel de investigación científica o pesquera. Hoy es una secretaría, la Secretaría de Pesca, y tenemos una superficie marítima que tendría que ser un ministerio con un trabajo intenso, profundo, sobre cómo buscar esos recursos y defender esos recursos, porque es parte de esos 150.000 millones de dólares que hubiesen saldado muchas deudas externas y hubiésemos pagado. Está muy bien esto que explicás, porque siempre se tiende en forma interesada a presentar la gesta de Malvinas con un cariz apolítico, entre comillas, como una cuestión que tiene que ver con la reivindicación de lo nacional, pero no con todo esto que vos estás diciendo, que es justamente el tema la discusión que tenemos que abrir. A veces dicen, no metamos la política dentro del movimiento de Malvinas porque eso genera divisiones. No. Gran error. Gran error. Gran error. No, pero es un error muy común de algunos compañeros excombatientes. Es decir, esto es política. El partido de más ultraizquierda o el partido de más ultraderecha y en los referentes de Malvinas, el problema ahí no es la política, el problema es no debatir ideas. Entonces, como hay muchos que no quieren debatir ideas. En todo caso, el problema es el partidismo, no el debate de ideas, digamos. No, pero hay muchos que tienen todavía la mentalidad de la dictadura cívico-militar, y si no es ese relato, el relato único, no se puede hablar. Y lo que tenemos que entender es que todos somos parte de esa historia y que nadie es dueño de la verdad absoluta, que todos construimos un relato. Yo no me creo el dueño de la verdad, ni Iluminados por el Fuego fue la única. No, fue una parte de una construcción colectiva que tenemos que trabajar, que tenemos que debatir y no esconder. Y a veces preferimos no hablar, no debatamos, para no visibilizar todas estas cosas que nos están pasando como sociedad y que nos está lastimando. Pero, si vos tuvieras que pensar, nosotros en ese momento, con una visión ideológica partidaria, decíamos, esta guerra no puede ganarse por la contradicción misma que tiene aquellos que la dirigen. O sea, entre ser esclavos del imperio y querer pararse de manos supuestamente, cuando en realidad lo que se está intentando es tapar una situación con otra. Nosotros hoy tenemos una situación que es de alguna manera parecida. Hoy tenemos una situación que de alguna forma, digo, yo no quiero meterme a comparar situaciones de democracia con dictadura. Sí, son dos cosas totalmente distintas. No, porque ya veo que mañana dice dijo que es lo mismo, no. No, pero hay que tener hay similitudes. Hay ciertas similitudes, Claudio, hay ciertas similitudes, digamos.
se habla de patriotismo y se hace absolutamente lo contrario. Se habla de intereses nacionales y se defienden intereses extranjeros. Es muy contradictorio. Un ejemplo concreto. El año pasado, en Expo Prado, en Uruguay, la embajada, el gobierno británico puso un stand, que es la sociedad rural uruguaya. Y los Kepler pusieron un stand dentro de ese lugar. Y hablaban pestes de la Argentina, de lo que eran los argentinos, desnotaban al gaucho Rivero, de que los invadimos, de que ellos tuvieron que recuperar las islas que fueron usurpadas en 1833. Y le daban los folletos a los pibes, a los estudiantes. El gobierno argentino miró, dijo algunas palabritas y después ellos siguieron ahí hasta el último día. Tuvimos que ir los excombatientes a visibilizar esa situación y a plantearle que es parte de esta integración que se fue perdiendo y diluyendo. Si algo que a mí me conmovió como periodista es escuchar a referentes. El discurso más potente que yo escuché fue en México por parte de Luis Ignacio Lula da Silva hablando de las Islas Malvinas. Pero escucharlo a Evo Morales, o a Correa, o a Chávez, o al Pepe Mujica. Y había una integración y una conciencia de que Malvinas no era solamente un reclamo de Argentina, era parte del territorio latinoamericano. Hoy, hace 2 semanas, fueron empresarios y fueron políticos y fueron periodistas uruguayos a abrir el negocio y el ida y vuelta con Uruguay. Si Argentina no hace nada, los uruguayos dicen, ¿por qué nosotros vamos a tener que respetar eso? Y ahora se están haciendo negocios con Brasil, con Uruguay, con Chile vienen desde hace muchos años. Y entonces le damos todo ese margen de negociación de lo que significa eso que se había logrado. Y ni siquiera se mantuvo eso, no. Se volvió para atrás en todos nuestros reclamos y se permitió justamente todo este avance que está haciendo ahora el Reino Unido en lo que uno llama ahora falklandización, ¿no? Porque realmente es... Sí, la rienda suelta para hacer lo que quieren, Claudio. ¿Cómo se organizan los excombatientes? ¿Cómo se organizan? Sí. Es complejo. ¿Es muy complejo? Es muy complejo. Pero hay más de una organización, ¿verdad? Muchísimas, demasiadas quizás. Demasiadas como para... Demasiadas miradas, me parece que sería bueno construir un colectivo que... Porque si vamos a los 10 primeros puntos, todos estamos de acuerdo. Y el primero fundamental, las Malvinas son argentinas. Pero en lugar de mirar los primeros, siempre miramos los de abajo. Los de abajo, y ahí detalles. es complejo, ¿no? Sería bueno tener un mínimo común denominador y poder construir una unidad, porque esto que vos estás diciendo tiene que conocerlo mucha más gente, tiene que llegar a muchos más compatriotas y tiene que entenderse que no se trata de ninguna manera de solo la reivindicación de lo nacional por lo nacional mismo. Nunca la reivindicación por lo nacional es por lo nacional mismo. Claro. Siempre tiene un contenido. Pero da que este contenido, que lo que vos estás relatando, no se conoce lo suficientemente bien como para hacerlo carne y defenderlo donde tenemos que defenderlo. Nosotros hacemos una vez por año en el gremio, hacemos una cena de compañeros excombatientes a través de la Secretaría de Derechos Humanos y a su vez generamos un viaje de algunos compañeros a Malvinas. Sería muy bueno que pudiéramos hacerles llegar todos estos datos y bueno, se nos acaba el programa, la verdad que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, sí. Y bueno, vamos a seguir ilustrando sobre esto, que es algo que todo el pueblo argentino tiene que conocer. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo, hasta la próxima. En esta